Hoy los estados nacionales ya no son útiles para los neoliberales que se dedican a desmembrarlos. En principio, facilitando la formación y movilización de oposiciones políticas y creando zonas donde el Estado ya no es soberano, y después debilitando la soberanía presupuestaria y monetaria de los estados, por ejemplo mediante la mecánica de la deuda, como se puede ver en Grecia. Por lo tanto, la defensa del Estado, puesta al servicio de un nuevo bloque social, tiene que convertirse en una de las prioridades de la izquierda. Esto escribía recientemente el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Hoy hablamos de las conquistas de la década ganada y también del cambio de ciclo en América Latina. Bienvenidos a Fort Apache. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Un minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En lo que se pueda, en un minuto, diagnóstico de la situación en la que se encuentra América Latina. Yo, teniendo en cuenta que estas cosas te invitan a ser habilidoso, yo distinguiría entre el ciclo largo y el ciclo corto. Y creo que merece la pena hacerlo. Llevamos así. Creo que en el ciclo corto, en el ciclo corto, creo que sí, que hay una pérdida de empuje del cambio en América Latina. Yo creo que no hace falta, si pensamos que el año 2000 es cuando se hace el revocatorio de Chávez, ahora vemos que efectivamente ese impulso se ha perdido. Ahora bien, si lo vemos en un ciclo corto, yo no sería tan pesimista. Diría todo lo contrario. Creo que el mundo que está cambiando, del cual América Latina, para bien o para mal, es parte fundamental, va a potenciar elementos estructurales de esta salida que hoy parece que se está agotando. Pues diría que el elemento característico es la crisis de madurez de los proyectos y de los gobiernos nacionalpopulares en América Latina. Tanto en los que todavía ganan elecciones y tienen ante sí el reto de construir estados viables que no necesiten siempre de la movilización de masas y del entusiasmo y de buen contexto internacional para sobrevivir, porque ninguna de esas tres cosas se dan siempre, eternamente. Es decir, tanto de los que tienen que construir orden que se reproduzca solo, incluso si gana el adversario, como de aquellos países en los que una nueva derecha, que ha adoptado una buena parte de los lenguajes de las fuerzas progresistas latinoamericanas, que lo ha tenido que hacer, y eso es una victoria cultural, ha llegado al poder y ahora es el momento de ver cuánto de aquellas transformaciones culturales, sociales e institucionales son, y yo creo que eso es lo central para discutir hoy, más o menos irreversibles. A ver cuánto aguantan algunas de las transformaciones en el Estado con gobiernos que quieren revertirlas pero que no pueden hacerlo de forma brusca o inmediata, o que si lo hacen pueden pagar precio. Sí, es una situación complicada, compleja, y no es fácil definir un diagnóstico en tanto en cuanto, bueno, los tiempos que hablaba Manolo, ¿no? Podemos hablar de táctica y estrategia, de corto o largo plazo de lo que queda de América, de lo que queda en tiempo en América Latina, pero sin duda hay algunas que no hay que olvidar, los procesos internos que se dan en cada país y los elementos que han quedado de cada país. Bueno, algunos hablan de décadas ganadas. Yo creo que hay cierto desgaste de las décadas y cierto desgaste de determinadas consignas, pero sí, sin embargo, creo que hay un tema común que ha envuelto en los últimos tiempos a América Latina, como hace tiempo no se vivía tiempo atrás, que es la noción, el sentimiento y el pensamiento de continentalidad. Eso lo puso Chávez en el tablero. Y no se ha bajado todavía, sino por el contrario, prendió muy fuertemente. Yo creo que cuando decimos que la historia no se detiene, normalmente lo hemos utilizado como una expresión para combatir el fin de la historia que pusieron encima de la mesa los políticos y las políticas neoliberales. Y creo que ahora estamos viendo también la otra cara de la moneda, que en aquellos sitios donde hemos tenido la capacidad de construir cierta hegemonía, de repente vemos como esos procesos entran en una fase de peligro y puede haber una vuelta atrás, ¿no? Es como que de repente los reflejos de aquella noche, el neoliberal que parecía abandonado, vuelven a verse en el horizonte y sobre todo afectan al proceso de transformación. Sí, yo creo que hay un retroceso, pero no una restauración. Yo creo que esa es la cuestión. Es decir, que hay un cambio de ciclo, pero el cambio de ciclo se hace a partir de un piso nuevo y más alto, ¿no? Y bueno, y ahí está quizá
la fortaleza y la debilidad de los movimientos nacional populares que han gobernado. Es decir, en general los movimientos nacional populares en América Latina han tenido más capacidad de crear actores que de transformar el suelo o el terreno del poder, digamos, ¿no? Y quizá ese es el desafío que tienen hacia adelante, digamos, ¿no? Construir un proyecto político que no dependa tanto de los líderes, que no dependa de los elementos que citaba Íñigo antes, y que piense más, digamos, en algunas transformaciones que en América Latina están pendientes todavía, como por ejemplo una reforma del sistema impositivo, en términos de pensar hacerlo irreversible, que esta es la cuestión, no que venga un gobierno y que en 2 días pueda volverlo para atrás. Bueno, en primer lugar, una premisa de tipo teórico. Yo no creo que en el neoliberalismo se pueda separar lo público de lo privado y el Estado de lo que no es el Estado. El neoliberalismo es un dispositivo de captura de toda la realidad, incluyendo el Estado. Por lo tanto, nunca hubo gobiernos que verdaderamente se hubieran hecho con el Estado. Eso que se denomina década ganada es experiencias de gobierno y no experiencias que verdaderamente se hubiesen adueñado del Estado. En todo caso, tocaron algunas puertas del Estado. O sea que, por lo tanto, fueron experiencias contrahegemónicas en el interior del neoliberalismo que continuó intacto en todas sus capacidades. ¿Qué es lo que permanece como impronta y huella de todo eso? Es lo que ahora tenemos que efectivamente poner en discusión. Hay una cosa de lo que acaba de decir Jorge que de alguna manera impugna una narrativa muy de la izquierda, que no es que hablara de sistemas políticos post-neoliberales, directamente hablaba de una perspectiva del socialismo, que creo que es muy difícil de sostener en términos históricos, e incluso, si lo que señalas es cierto, incluso hablar de que en los últimos 10, 12, 13 años en América Latina se construyeron nuevos sistemas políticos post-neoliberales, es también incluso difícil de sostener, independientemente de la voluntad de los gobiernos, que podía ser una voluntad clara. Y es verdad que vuelve a surgir un debate que es recurrente en los últimos 50 años, que es sí, pero al final el precio del barril de petróleo, al final el precio de las materias primas es determinante respecto a la suerte que van a correr los gobiernos de izquierdas o populares en América Latina. Claro, eso plantea un escenario geopolítico enormemente difícil, gobierne quien gobierne. Sí, ¿puedo intervenir? Nunca he compartido la idea esa especular que es, hay una hegemonía neoliberal y ahora hemos sido hegemónicos nosotros. Diferencio el poder de la hegemonía. El poder es homogéneo, estable y permanente. La hegemonía es inestable y contingente. Por lo tanto, estuvimos de manera contingente e inestable en el interior de un poder neoliberal. Y eso es lo que hace que mis compañeros hayan dicho muy bien que en muy pocos días una estructura de poder neoliberal corporativa con un grupo de ministros gerenciales hubiesen podido arrasar prácticamente con todos los logros desde el punto de vista del gobierno que se habían constituido. Queda como interrogante, por supuesto, el estado de movilización, ¿no? Vamos a ver, porque por una parte la agresividad de algún, y creo que el caso de Macri en Argentina es el más claro, la agresividad casi revanchista de ese intento como de restauración del orden no es siempre un sinónimo de mucha fuerza, sino un sinónimo de la necesidad de un shock inmediato que pueda reordenar las relaciones de fuerza en el Estado e intentar llegar a las siguientes elecciones con una cara más amable. O sea, pudiera ser que el gobierno conservador en Argentina quiera hacer un ajuste muy duro, con voluntad disciplinadora, incluso de humillación, y después llegar a las elecciones con una cara un poco más amable. Yo estoy de acuerdo con la perspectiva que decíamos y creo que el punto fundamental es, efectivamente, digamos, los regímenes políticos nacionalpopulares han sido muy buenos en la construcción de identidades políticas y en el diseño de un terreno político nuevo, pero han tenido más dificultades, siempre las han tenido históricamente, en la construcción de instituciones. Y ahí no vale mucho, creo, la idea de, digamos, sí, ganas las elecciones en un Estado que no es tuyo y como un intruso, pero durante un tiempo creo que hay que ver el Estado, bueno, pues eso, como un campo de fuerzas en el cual se construyen unas instituciones que funcionan y otras que no. Y ahí hay que abordar, pues una a una, hay que abordar cuánto de reforma fiscal, sobre todo para incluir en el nuevo bloque histórico a los sectores medios
que la propia distribución de la riqueza de los gobiernos populares ha producido, pero que luego les abandonan por el camino. Y, por tanto, ¿cuánto se ha conseguido incluir a esos sectores medios que paguen impuestos y, a cambio, que usen los servicios públicos y tengan lealtad a los demás? Ese es otro debate. ¿Cuánto de la reforma de la administración para conseguir eficacia y que esa eficacia no exija heroísmo cotidiano, sino que las administraciones funcionen y sean iguales para todos? Porque cuando no funcionan son más. ¿Cuánto de cambio del modelo productivo y de diversificación productiva, que creo que ahí es quizá una de las tareas en las que menos se ha avanzado, y seguramente cuánto de cambio cultural de ese que hace que incluso si ahora el adversario va muy duro en la contraofensiva, va muy duro sobre terreno pantanoso, va muy duro teniéndose que mover en un sentido común de época que ha mutado y que ha hecho que algunas de las cosas que ayer eran regalos o conquistas de los gobiernos populares, hoy población incluso que ya no les vota dice, bueno, sí, pero esto a mí no me lo quite, porque esto yo ya lo he consolidado. Eso no significa que no se puedan hacer leyes a la contra, pero sí que esas leyes operan sobre un terreno cultural y sobre un consenso diferente, que yo creo que es el resultado de estos años. Y cierro con una cosa: la mejor lección de eso es que los gobiernos populares o los gobiernos progresistas tienen que pensar permanentemente que están de paso y tienen que construir y legislar asumiendo siempre que se van a ir y a ver cuánto dejan para el momento que se vayan a ir. Andrea. Sí, evidentemente en los distintos gobiernos en América Latina no se ha tocado efectivamente el cimiento estatal ni se ha cambiado el sistema productivo. Ha habido reformas en función de ello. Ha habido cambios en la importación y en la exportación. Hay elementos que habría que diferenciar, obviamente, en cada país concreto. Bolivia no es exactamente igual a Argentina, ni a Uruguay, ni a Brasil, ni a Venezuela. Pero sí, sin embargo, entre todos pudieron, con esas reformas, revertir en situaciones donde hasta el propio Estados Unidos tenía que admitir que habían parado con la extrema pobreza. Se estaban creando alternativas de educación, de sanidad, con programas socialdemócratas, ¿no? Como utilizaban la verborragia revolucionaria, todos y cada uno de ellos, que han llegado a gastar tantísimas palabras del manoseo oral. Pero efectivamente, con pequeñas reformas socialdemócratas, ante tanto vacío, tantas necesidades, es verdad que se construyeron cosas que antes no había. Pero es verdad que sigue habiendo una población de villas miserias en Argentina terrorífica, y hoy lo que ocurre después de la famosa década ganada en Argentina por el gobierno nacional y popular, llega Macri, un comerciante, un negociador, que con la dictadura, cuando subió la dictadura tenía 4 empresas su familia, cuando terminó la dictadura tenía 67 empresas. Es la burbuja financiera de la patria especulativa que se desarrolló todo este tiempo, y este señor determina que el gobierno es un escaparate donde actúan los comerciantes y que para eso están. Por eso reprivatiza todo velozmente, los tarifazos de la luz al 350%, el del gas al 600%, y una cosa tremenda: anula la ley de medios, pero con tintes absolutamente, no digo dictatoriales, porque me parece que caeríamos en un error que decir que esto es como la dictadura. No, pero con métodos autoritarios deplorables, que es entrar, cerrar directamente el edificio donde era la Secretaría de la Ley de Medios, y se anula. Vuelve a la corporación de Clarín, con todo el peso que tiene el monopolio de prensa, similar o hermano, primo hermano de la misma sangre que Prisa, y se vuelve para atrás en un montón de cosas. Eso no se puede revertir en lo inmediato, ni siquiera las bases sociales y los trabajadores pueden dar respuesta a eso. Yo no estoy del todo de acuerdo que el neoliberalismo quedó intacto, porque a mí me parece que la política en definitiva es crear actores, ¿no? Y justamente lo que ha dejado la década, bueno, sobre todo en Argentina, pero creo que también evidentemente en Venezuela y en Bolivia, etcétera, es una voluntad, digamos, lo que han hecho mejor es desprestigiar muy fuertemente la agenda neoliberal, digamos, ¿no? De hecho, los nuevos gobiernos no pueden, son menos ideológicos de lo que era el neoliberalismo, no confían todo en las privatizaciones ni lo proponen como receta. No obstante, yo creo que sí, que los movimientos nacional populares, ahí está su déficit también. Es decir, creo que a veces parece que están cómodos los movimientos nacional populares con aquellas viejas derechas que hacen que quizá
lo socialdemócrata en América Latina sea revolucionario. Es decir, ahí está la diferencia con Europa. Entonces yo creo que hay que salir de esas viejas dicotomías, bueno, o de la Europa de la segunda posguerra, digamos, salir de esas viejas dicotomías en las cuales los movimientos nacionales populares se sienten cómodos por tener enfrente, por ser, digamos, que se siente progresista simplemente por tener enfrente a una derecha que tiene miedo a las masas. Entonces yo creo que ahí entra la cosa de superar ciertas dicotomías entre movilización e instituciones, designar un adversario y confiar todo al líder, atraer a las clases medias, que creo que es la diferencia clave con la socialdemocracia de la segunda posguerra en Europa, es decir, atraer a las clases medias es clave, y reconstituir la autoridad estatal. Yo creo que la cosa va un poco alrededor de esas cosas. Manolo y Jorge. Sí, yo la primera cosa que digo, que creo que merece la pena decirlo, en parte conectando con lo que decía Javier, es que la derecha que gana ya no es la derecha que ganaba antes, es otra derecha. Ahora se habla de derechas más inteligentes, eso es una derecha más construida, que ya ha pasado por la hegemonía popular, es decir, que ha tenido que ganarle en el plano hegemónico a los propios actores y sujetos políticos populares. Como la izquierda que gana en Europa en los 90, ya no es lo mismo después de Thatcher. Exactamente. Eso por un lado. Luego yo, la segunda, una reflexión que merecería la pena, ¿no? Que siempre la hago a partir de una vieja reflexión de Castoriadis, ¿no? El que sea un buen dirigente de oposición no significa que sea un buen gobernante, ¿no? Es que muchas veces, como en América Latina y en muchas partes del mundo, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, la izquierda ha puesto tantas intermediaciones, tantas mediaciones, no olvidamos que gobernar es una cosa muy difícil y que hay que saberlo hacer. No es fácil gobernar. Es decir, porque la primera cosa es, ¿qué gobierna? Cuando llega a gobernar, ¿qué poder tiene, ¿no? Eso que antes hablaba Alemán, ¿no? De ¿qué gobierna? Gobiernas poco cuando gobiernas. Segundo, es decir, tienes poco Estado, tienes poco poder estatal. Es decir, el neoliberalismo todo eso lo ha carcomido, lo ha desintegrado. Es decir, cuando llega al gobierno tienes que crearte poder que no tienes. Y ahí es donde aparece entre el poder de la sociedad, los sujetos sociales y el poder del Estado. Luego, ¿para qué gobierna? No es fácil tampoco plantearnos para quién gobierna. Y luego, en tercer lugar, que yo creo que tiene una cierta importancia, hay que saber gestionar. En el artículo que antes hacía referencia en tu presentación de García Linera, una de las cosas que decía es que esto es triste, ¿no? La gestión es triste, pero sin buenos gestores no hay edificación de una sociedad de hombres y de mujeres iguales, ¿no? Y yo creo que es por lo que yo soy optimista en el ciclo largo en América Latina. Sí. Por un lado, porque lo que se ha hecho queda como conquistas sociales, queda como derechos, queda como posición, y por otro lado, creo que es muy importante, queda también la experiencia de haber gobernado y la autocrítica de haber gobernado, y luego desde ahí construir un nuevo poder. En el fondo, para mí, el gran problema de fondo de estos procesos en general tiene que ver centralmente con el Estado, es decir, la incapacidad de una reforma del Estado real que construya Estado y un nuevo tipo de Estado funcional por los intereses populares. Claro, eso tiene un problema, que es el tiempo. Tienes muy poco tiempo en unas elecciones normales cada 4 años para hacer un proyecto de transformación. Que para los gobiernos populares son elecciones cada año, en régimen plebiscitario permanente. Parece que el Brasil del PT tiene una triple crisis política, institucional, económica. ¿Cuáles son? Os pido que en un minuto señaléis algunas de las claves de esta situación a la que se ha llegado. Empiezo contigo, Beto. Bueno, yo creo que el principal factor que explica lo que está pasando en Brasil ahora mismo es el final de un pacto social, el pacto social del lulismo, del lulopetismo, como quiera uno llamar, donde Lula tuvo la habilidad de hacer la construcción de un gran pacto nacional de alianza interclasista. Lula logró articular lo que antes había sido imposible en la historia de Brasil, que son sectores empresariales, clases trabajadoras, sectores medios, y este pacto que funcionó muy bien por muchos años, a final de 2012, a principios de 2013, empieza a desgastarse por problemas diversos, de eso a lo largo del programa podemos trabajar. Pero el punto principal es eso, o sea, sean los factores económicos, la derivación en términos de problemas de judicialización de la política, corrupción, los problemas partidarios son decorrentes del fin de un pacto, fin de una era.
Empezando por lo más general, quizá por la dimensión continental y por tanto por las consecuencias geopolíticas y las implicaciones geopolíticas que tiene. La crisis actual creo que se inscribe en un contexto regional de fin de un ciclo, de una era de involución, donde toda una serie de procesos políticos se han encontrado con límites estructurales, con oposición muy dura y la articulación de una nueva derecha con rasgos completamente diferentes a la que tenía en el continente hace unos 15 años, y al mismo tiempo pone de relieve el drama que estos procesos han tenido en todas sus vertientes con la cuestión sucesoria, y hace que en Brasil los movimientos progresistas y los elementos progresistas se enfrenten a la dificilísima cuestión de la regeneración, de la reformulación de un proyecto político después de 13 años del duro ejercicio del poder y el desgaste que conlleva. Bueno, además de eso, del fin del lulismo, ¿no? Creo que también el efecto de las políticas sociales, aparte de una clase media, incluso trayendo a tona ese tema de las cuestiones raciales muy en boga, creo que eso alimenta mucho las protestas hoy, ¿no? Un alejamiento del PT de los movimientos sociales, por un lado, y por otro lado, un creciente conservadorismo de una clase media que reivindica sus privilegios antiguos. Bueno, se han señalado esas tres crisis, ¿no? Bueno, creo que especificando sería la del extractivismo desarrollista, sobre todo en el segundo mandato de Dilma, y la financiarización, la crisis del compromiso de la inserción del PT en la Constitución del 88, el Congreso, lo que significa, y la fundamental y decisiva, yo creo que es la crisis del programa de radicalización democrática del primer mandato de Lula, que se tradujo en un montón de cosas. Por ejemplo, las cuotas afirmativas en la universidad, que trajo grandes contradicciones en el mismo coalición del PT, las aperturas con la cuestión amazónica, que se tradujeron en otra crisis de la que salió Marina Silva, y sobre todo, y creo que es una clave que tendremos que ver en el programa, la respuesta y la metabolización de junio de 2013. Yo creo que ahí está el gran problema. Yo coincido que la crisis de Brasil hay que hacerla en el contexto continental también, ¿no? Porque es verdad que el PT puede tener una gran responsabilidad, sin duda, y habrá cometido errores. Pero bueno, no es casual que sea una ficha más que se mueve en un sentido, en el sentido de la política más neoliberal, más conservadora y más de derechas, que quiere dar al traste con todas las conquistas sociales que en un momento determinado el PT con Lula alcanzaron, ¿no? Es decir, después de Argentina, las dificultades de Venezuela, las elecciones de Ecuador del próximo enero, donde parece que Rafael Correa no se va a presentar, las dificultades extremas que en estos momentos están teniendo este conjunto de fichas que fueron fichas fundamentales para acabar con el consenso de Washington en América Latina, pues realmente tenemos, yo creo que algo tendrá que ver también con esta crisis, ¿no? Bien, yo apuntaría tres elementos, ¿no? El primero tiene mucho que ver con lo que dice Willy, ¿no? Ese contexto internacional. O sea, desde luego, el desplome de los precios de las materias primas, ¿no? Sobre todo a partir de la caída del petróleo a finales de 2014, pues de alguna forma ponen en duda ese desarrollismo 2.0 que habían desarrollado esos nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, superando el modelo cepalino, ¿no? O cepaliano. Eso yo creo que, en fin, que ha tenido un peso muy fuerte. Yo creo que también ha habido una especie de vampirización del Estado, ¿no? Parte de esos partidos o de los movimientos, en el sentido de que esa fe absoluta en el rol director y en las capacidades transformadoras del Estado al final ha terminado quizá por distanciar a los partidos de las bases, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma al haber entrado en un Estado que ya de por sí tenía una serie de carencias democráticas importantes, pues de alguna forma te ves contaminado, ¿no? de esa corrupción innata que tenía el Estado, ¿no? Como tercer elemento apuntaría también el rearme ideológico de la derecha a partir de la cuestión, o sea, del polio mediático, pero de eso ya hablaremos, ¿no? Lo tocaba Pablo antes. Hay una cosa que os quería plantear, es que Brasil de alguna manera durante muchos años es la joya de la corona de los proyectos latinoamericanos. Digamos, era el país que era más difícil de atacar, el país que de alguna manera presentaba unos resultados económicos espectaculares, que mantenía una posición geopolítica pues de colaboración con Estados Unidos, pero que disputaba de alguna manera
la hegemonía de Estados Unidos a la hora de actuar en la región. Y sin embargo parece que a pesar de esa presión de las derechas, en los últimos años hay una situación, o se percibe una situación de estancamiento económico, incluso de fracaso económico y de ciertos límites al proyecto político del PT. ¿Esto es un desgaste natural o esto tiene que ver con errores políticos del gobierno? Yo creo que hay errores políticos del gobierno, sí, pero sobre todo hay un comportamiento de las élites económicas brasileñas que apostaron en este pacto, apostaron porque Lula tuvo la habilidad de hacer un gran pacto de reformas graduales y de viés conservador. No era un pacto revolucionario ni nada menos. Entonces yo creo que las élites económicas, y ahí estaría la explicación, cuando Lula pasa el poder a Dilma, Lula se encuentra en una situación política muy privilegiada, tenía 90% de aprobación, elige su sucesora, una persona desconocida, y logra una mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado para Dilma, que el mismo Lula nunca contó. Entonces eran condiciones perfectas para que Dilma empezara a dar un paso más allá, que sería empezar algunas reformas estructurales. Sí que ya se sentía que o se generaban algunas reformas más en profundidad o el modelo se encontraba con los límites que Bustinduy comentaba. O sea, claro, después de 8 o 10 años gobernando, empieza a tener límites. Y para que este proyecto pueda seguir adelante por un buen camino, te obliga a hacer reformas en profundidad, reformas que son difíciles de tocar. Dilma empieza a intentar hacer esas reformas al principio de su gobierno, contando con esa legitimidad y con ese apoyo en el Congreso, y lo que mi lectura basada en el cientista político Andrés Singer es que parte de las élites literalmente huyen del proyecto porque esas élites económicas que habían apostado por el proceso de industrialización y desarrollista de Lula dicen no, hasta aquí llegamos, bajar los tipos de interés, empoderar tanto a los trabajadores ante el capital, ¿no? Un país con siempre la máxima capitalista esa, cuando hay el pleno empleo, la solución es una huelga patronal. Sí, entonces patronal. Más o menos por ahí estaban las empresas, incluso los industriales que apoyaron al lulismo. Entonces lo que Andrés Singer va a decir, o sea, esa alianza productivista se rompe y se hace un frente único burgués. O sea, esos industriales que en su momento apoyaron el proyecto lulista se van con lo suyo de toda la vida y dicen, no, nosotros somos todos neoliberales, necesitamos de un Estado mínimo, menos intervencionista, tipos de interés más altos con la excusa de controlar la inflación, y con eso arrinconar un gobierno que necesitaba hacer reformas estructurales, se ve obligado, todo lo contrario, a volver a hacer concesiones al capital financiero internacional y a las élites financieras nacionales. Y con eso se va todo haciendo agua. Raúl. Sí, hay que remontarse a las primeras derrotas de Lula, ¿no? Recordemos que Lula hereda un poco el marco, incluido, por ejemplo, el programa Bolsa Familia, es del periodo de Cardoso. Empieza a implementar. Es una doctrina justamente más vinculada al neoliberalismo de Hernando de Soto que a la teoría de la dependencia, ¿no? Y lo que derrota a Lula en el 89, si no me equivoco, es el Plan Real, ¿no? No es en el Plan Real el 89. Es decir, la introducción, la estabilización financiera de la hiperinflación, que era el gran problema brasileño, a través de una política obviamente de financiarización, de altos tipos de interés, pero sobre todo a partir de una capacidad de coordinar a las élites económicas en un comportamiento moderado, ¿no? Y ese es el marco que hereda Lula y que coincide con justamente una fase que es la de los primeros 2000, en la que se sustituye, recordemos, el pinchazo de la burbuja.com, empieza con el mercado de las commodities altísimo. Recordemos a Lula propagando el diésel, ¿os acordáis? El combustible diésel y las grandes extensiones de soja. Es decir, el pacto era ese, el agronegocio, el desarrollismo, el servicio de la deuda, que era impresionante y sigue siéndolo todavía para los ingresos del Estado brasileño, y la redistribución. Pero ahí lo que yo creo que el elemento determinante que pudo cambiar hacer las reformas estructurales sobre una base de movilización ciudadana fueron justamente las llamadas políticas sociales de Lula, es decir, las cuotas, la extensión de la Bolsa Familia, el derecho de propiedad para los favelados, que era un modo de acceso a la ciudadanía lisa y llana, el tener una cuenta bancaria.
Es decir, porque comentabas, Pablo, que no demos por hecho que la gente conoce Brasil. Pues los brasileños y las brasileñas que estáis aquí, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, pero es bestialmente desigual, es increíble. Y por lo tanto, esas políticas significaban que accedían a la esfera pública, a la ciudadanía. Sectores absolutamente excluidos. Pero grandes sectores. Estamos hablando de millones y millones de personas y sobre todo vinculadas al gran problema y a la gran, ¿cómo decirlo?, a lo reprimido en el sentido freudiano de la esfera pública brasileña, que es la colonialidad y el esclavismo. Es decir, el hecho de que el discurso oficial es la miscigenación, o sea, la mestizaje, y luego la línea de color es bestial, ¿no? Y eso es lo que significaba una diferencia y una inteligencia para moverse en este marco neoliberal, que era sacar a la esfera pública y a la movilización también productiva a esa inmensa masa de gente. Lo que sucedió, perdón y termino, es que eso ¿en qué se tradujo? En lo que luego se ha llamado la clase C, es decir, en el gran problema que también ha sucedido en Argentina de la redistribución de unas rentas que no modifican las relaciones de producción, por así decirlo, ni de poder en la economía, y que crean una clase media basada en el consumo que en vez de tener una línea de clase propia, es decir, una subjetividad propia que vincule democracia y acceso al poder, lo que se convierte es una clase reaccionaria. Cambia de bando. Bueno, nos ocurrió en Venezuela también. Claro. Es decir, yo ahora tengo sanidad, pero ahora ya no quiero sanidad pública. Quiero una paguita, que me dé usted la paguita para pagarme yo la sanidad privada, Billy. Sí. Retomando el hilo de lo que estáis hablando, ¿no? Es decir, yo creo que hay una constante no resuelta por parte de la izquierda de América Latina y Caribe, y es la siguiente. Cuando se llega al poder, puedo hablar del PT, puedo hablar de Argentina, Venezuela, el modelo productivo por el que se quiere implantar esa distribución de la riqueza es un modelo productivo que no acaba de definirse en el sentido de qué sectores de producción tienen que estar al servicio del Estado. Y por lo tanto, ¿qué pasa en Venezuela? Que de nada te sirve que tú tengas estatalizado o nacionalizada la producción del petróleo, pero sin embargo, si la cadena de alimentación, el transporte, no está dirigido desde el punto de vista de la administración, una parte del sector financiero, bueno, pues el adversario que quiere acabar con cualquier modelo que no sea sobre la base de la desregulación, entra como una autopista, porque tiene capacidad política y económica. Tiene una gran presión, el sector financiero tiene una gran presión y por lo tanto en ese hueco que dejan los gobiernos de la izquierda entran con muchísima fuerza. Es el caso de Venezuela, es decir, la falta de elementos básicos en muchos supermercados, etcétera, es porque el transporte y porque hay monopolios de la alimentación que son los que controlan la alimentación, un sector vital para la población, ¿no? Y el adversario es muy inteligente. Yo, frente a los que dicen que lo que hay enfrente son gente, en fin, es gente muy inteligente. Y golpea al PT porque hay otro factor más, desde mi punto de vista, es que el PT ha sido determinante para la creación del Foro de Sao Paulo, que es un foro determinante para toda la izquierda de América Latina y Caribe. Sin el PT hubiese sido muy difícil la creación de ese foro, ¿no? Y a partir de esa experiencia del Foro de Sao Paulo, donde consiguieron aunar a todas las izquierdas, desde la guerrilla, marxistas-leninistas, socialdemócratas, o sea, algo que ya me gustaría tener aquí en Europa, ¿no? Un foro donde todo el mundo pudiera... Pero gracias a esa experiencia, impulsada por el PT, vienen después los avances por la vía democrática de los gobiernos de la izquierda, ¿no? E incluso con mucho asesoramiento por parte del PT. Sería muy difícil. Son los mejores asesores. Los mejores, sería muy difícil, desde El Salvador, pasando por Perú, aunque salió después el presidente por donde salió, pero me parece que es un factor clave. Y yo creo que aquí tenemos un problema sin resolver, es decir, cómo conseguir un modelo productivo, una producción que se ponga al servicio del interés general. ¿Cuáles son las claves de este golpe contra Dilma? Yo creo que hay al menos 4 que están interrelacionadas entre sí. La primera y fundamental es la crisis económica, una gravísima y durísima crisis económica. En segundo lugar, lo que podríamos llamar el agotamiento del proyecto PT. Yo creo que se ha ido agotando claramente en este proceso. En tercer lugar, lo que vamos a llamar la insurrección de las élites.
en un momento determinado, las élites han decidido, los poderes económicos, acabar con este gobierno y acabar con las reglas del juego que este gobierno imponía. Y en cuarto lugar, que se olvida siempre, una cuestión geopolítica, es decir, la presencia maciza y activísima de la administración norteamericana en todos estos lugares. Es decir, estas cuatro dimensiones están relacionadas. La geopolítica es decisiva. Alguna vez habrá que plantearse en serio qué ha significado Obama para América Latina, ¿no? Los elementos de Manolo para explicar el golpe parlamentario en Brasil explicarían lo que yo llamo del agotamiento del pacto social del lulismo, que tiene esos elementos, por una fracción de las clases medias y altas, justamente, que en esta trama urgida cuenta con cuatro elementos principales. Un mal perdedor de las elecciones del 2014, Aécio Neves, senador que ya está citado en muchas de las investigaciones, un chantaje y una venganza del ex presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un tipo nefasto. Cuenta con un Congreso que quiere parar la sangría, como ellos mismos dicen, de las operaciones de investigación de la Lava Jato, de Petrobras. Y un cuarto elemento, que es la amplificación de los medios de comunicación, que ponen una insatisfacción, crean un relato narrativo de que el PT es el causador de todos los males y hay que quitarle del gobierno. Bueno, por aportar temas distintos de lo que estamos hablando, yo creo que una clave de todo esto también es cómo no ya se retuerce la Constitución, sino que se hace un uso fraudulento de las reglas del juego y de las instituciones para destituir a una persona de acuerdo con un mecanismo que debería llevar a su inhabilitación. Y no solo no llevan a su inhabilitación porque ellos mismos, los senadores, reconocen que no ha cometido ningún delito, sino que la destituyen, cuando realmente el inhabilitado es el propio Temer, que no podrá presentarte a las siguientes elecciones. Esto es una paradoja bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando pensamos en golpe de Estado pensamos en tanques en las calles y en generales. Ya estamos en otro momento histórico y se pueden producir golpes sin necesidad de recurrir a los militares. Y hablando de geopolítica, en el hilo que decía Manolo, yo creo que es interesante ver cómo hace unos años teníamos una serie de líderes situados a la izquierda y cómo poco a poco, por unas razones o por otras, en América Latina están cayendo. Yo concordo con Manolo que hay una crisis política, económica galopante. En mi opinión, también la fragilidad de Dilma en los últimos años ha dado oportunidad a esas personas todas a manipular este golpe, porque de verdad yo nunca creí un golpe, pero cuando vi la votación en directo en Brasil, yo me quedé asustada. Yo creo que no ha sido solo un golpe, ha sido una manipulación muy fea de un Congreso Nacional donde Brasil tiraron la Constitución fuera, porque es la misma cosa, ¿no? Te tiro de esta cadera, pero no te voy a punir. Esto es una cosa que no hay sentido. Entonces creo que esos factores todos llevaron a salida de Dilma. Hay un elemento que a mí me produce cierto pesimismo en relación a América Latina y serviría para Europa, y es que nada sale bien. Es decir, digamos, las guerrillas en América Latina fracasan y, digamos, la guerrilla más importante, que son las FARC, que ahora negocian la paz, la guerrilla que demostró que Fidel Castro no tenía razón, que se podía hacer guerrilla de otra manera, a la mejor situación a la que llegan es a un acuerdo en el que otra vez, como ocurrió después de los acuerdos de la Uribe, van a intentar hacer política. Una América Latina en la que lo que se llamaba la izquierda caníbal, digamos, ha tenido muchas dificultades para implementar desde el ejercicio del Estado procesos de transformación social y generar unas estructuras productivas nuevas, haciendo que sus países no dependan de las materias primas. El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, que está en una situación ahora, digamos, con unas elecciones presidenciales en la que va a haber otro candidato. Quizás sería la excepción Bolivia, que es la que quizá ha mejorado más a pesar de la pérdida del último referéndum de Evo. Y en el caso de Brasil es muy llamativo que, digamos, era el paradigma de la izquierda vegetariana. Y aquí decíais algo del agotamiento político del PT que me interesa mucho. Es como Brasil, todo el mundo reconocía que era un sistema político corrupto en el que había que comprar a los representantes, digamos, para poder gobernar.
digamos, un sistema de elección en el que el presidente necesita dotarse de mecanismos muy sucios para lograr mayorías parlamentarias, y en el que el PT implementó, bueno, pues un modelo económico según el cual se podía ayudar a los pobres sin perjudicar a los ricos. Y eso parece que es lo que entra en cuestión. Es decir, bueno, es verdad que en Brasil se consiguió mejorar el nivel de vida de los sectores subalternos, pero hasta cierto punto. Y hay un momento determinado en el que las oligarquías y los propios poderes del sistema político dicen hasta aquí. Entonces, claro, es la sensación de que no hay manera de contraponer modelos. O sea, nada sale bien. Es decir, no sale bien lo de Grecia, no sale bien lo de Venezuela, no sale bien lo de Brasil tampoco. O sea, yo me acuerdo cuando hace pocos años discutíamos aquí de Brasil como el antihegemón frente a los Estados Unidos, que Brasil era la demostración de que nacía una potencia geopolítica regional que fue capaz de parar los pies a Estados Unidos en más de una ocasión, y sin embargo al final el proyecto del PT choca con sus propios límites y con los límites de unas oligarquías a las que al no desafiarlas, pues bueno, al final le colocan la bota en la cabeza y son capaces de dar un golpe de Estado. Pablo, quizás porque hay mucha verdad en lo que hemos estudiado y discutido mucho tiempo, en la teoría del sistema mundo de Wallerstein. Pasar de la periferia al centro es como diría yo, una tarea dificilísima, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Que mi generación lo entenderá, la vuestra no tanto. Vietnam. Cuando hoy ve Vietnam, que le ganó la guerra a tres imperios, al japonés, al francés, al norteamericano, que seguramente es uno de los mejores aliados de Estados Unidos en Asia, simplemente porque vive al lado de China. ¿Qué quiero decir con eso? Que ha sido más difícil, está siendo más difícil salir del subdesarrollo y de la dependencia que ganarle militarmente a tres imperios. Es decir, es que hay un problema real que nosotros, la izquierda, no ha querido ver, que es los procesos de atraso económico, verlos desde el punto de vista histórico. Es decir, que hoy el círculo más importante que hay alrededor de Putin se llame Stolypin, el viejo jefe de gobierno que hizo el desarrollismo en la Rusia de los zares, dice mucho de esto. Es decir, hoy se sigue produciendo una ley que es la ley del atraso económico, y superar esa ley por métodos convencionales no es posible. Y eso quien lo está demostrando es China. Solo China lo está haciendo porque China está dirigida por un partido comunista enormemente fuerte, autoritario, que dirige el país y a los capitalistas del país. Hay un detalle solo, por esto del análisis de sistemas mundo, pues los Wallerstein, los Arrighi decían, el ideal sería hacer la revolución, vamos a ponerlo simplemente en implementar transformaciones notables en países del centro. Pero claro, los países del centro tienen sistemas políticos que resisten muy bien e incluso tienen sociedades más o menos armónicas. Es muy difícil que gane las elecciones alguien raro en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Francia, a pesar de que los últimos acontecimientos, digamos, llevan por un camino que quién sabe. En los países de la periferia es mucho más fácil, pero los países de la periferia no tienen ningún, digamos, instrumento de transformación social porque son países dependientes, no tienen Estado, ni tan siquiera. Claro, la esperanza era la semiperiferia, y ahí Brasil era el ejemplo, es decir, de ese país que tiene una serie de recursos económicos y una capacidad de convertirse en un emergente, como en el caso de la India, y donde un partido de izquierdas, no como en Rusia, no como en la India, digamos que puede tratar de hegemonizar un proyecto político de ámbito regional. Y no le sale. Sí, es que exactamente cuando entra Lula, el mundo entero se queda absolutamente arrodillado delante de Brasil. Al final, el partido de los trabajadores, el hombre, el obrero, ha conseguido llegar a la presidencia, y con tanta insistencia, después de más de 10, 15 años intentando esta... Y de un momento a otro empezamos a ver un agotamiento de esta política en Brasil. Yo creo que este agotamiento de esta política en Brasil, pero yo tengo una opinión muy personal en relación a esto. Yo creo que mientras Brasil no cambie su sistema político, vamos a tener siempre la misma historia, porque
el impeachment está siendo utilizado como una cosa tonta. Sí, pero miren, yo creo que el impeachment fue utilizado como una arma que va a ser la que fuere de turno que haga falta, porque como decía Pablo, o sea, si tú ves en la lógica del sistema mundo, yo creo que lo que se permitió a principios del milenio ahora fue una coyuntura donde Estados Unidos estaba muy preocupado con algunos frontes que había abierto en Irak y en Asia, y que permitió y un momento de acomodación del sistema económico mundial, del sistema mundo capitalista, que permitió que se hubieran experimentado algunas cosas que antes no eran posibles. Nosotros decimos que la democracia en América Latina valía desde que la izquierda no ganara, porque cuando ganaba tenía golpe, y pareciera que eso había acabado, y a la prueba que no. Pero ¿a qué responde eso? A una lógica que yo creo que empieza con mucha fuerza a partir de 2005, es una lógica que los países que no tenemos en el sistema mundo capitalista autonomía financiera, económico, comercial, porque estamos en un sistema de deudas públicas, en un engranaje que tenemos todos pendientes de todos, un sistema donde no tenemos autonomía militar, no vamos a poder tener autonomía política. Y a partir del 2005, yo creo que el ejemplo más grande, si miramos Brasil y España. España, con el caos económico que se encuentra, tiene sus primas de riesgo muy baja. Y Brasil, con un fondo soberano, aunque tenga problemas, tiene un fondo soberano de más de 200.000 millones de euros, tiene una prima de riesgo y un tipo de interés altísimos. No ¿Qué justifica eso? España es un buen alumno, la vamos a recompensar. Brasil intenta hacer políticas heterodoxas, que es lo que tenemos que vetar. A partir del 2005, la agenda que viene, si el capital tiene que seguir con sus tasas de ganancia, hay que dar batalla en los derechos laborales principalmente. Se ve que es una agenda que se va por todo el mundo. Entonces, el sistema se genera un reacomodo, Estados Unidos vuelve a preocuparse por eso y empieza a dar batalla. Bueno, un gobierno hostil en ese caso, un gobierno que quiere hacer políticas heterodoxas y quiere garantizar derechos laborales, tiene que sufrir ataques financieros, de inestabilidad política y también ataques en lo económico en general. Y eso que empieza a pasar un poco en la región, o sea, jugar con elementos internos y externos para desestabilizar a aquellos que no estén haciendo un programa rigurosamente neoliberal. Andrés. Claro, es que además precisamente una de las primeras medidas del presidente actual de Brasil fue revertir muchas de los avances que había tenido el gobierno del PT. Esto es así. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces teorizamos que llegar al gobierno no necesariamente es tener el poder. Y yo creo que esto es una de las evidencias que están pasando también en Brasil. Han gobernado, evidentemente, después de tantas legislaturas, el desgaste es lógico, a cualquier partido le habría pasado. Pero ¿qué ocurre? Que hay políticos y políticas, políticas en práctica, que son más peligrosas para el sistema cuando están en los márgenes del sistema. Porque están como descontroladas. Pero una vez que el sistema las absorbe, que están dentro, ya es mucho más fácil para el sistema ir poco a poco minándolo, reconduciéndolo, y bueno, y al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que hasta Temer y deshace cosas que ya se han hecho, y además dice que bueno, que quiere contentar a los mercados, que quiere privatizar, y pone en el Ministerio de Agricultura a un señor que le han dado un premio del Greenpeace por el motosierra de oro, porque no paraba de destrozar el Amazonas cuando fue gobernador de allí, ¿no? Mira, yo creo que Michel Temer es de un partido, el PMDB, que es un partido contumaz de poder en Brasil. Es impresionante, ellos tienen una sed de poder impresionante. Y siempre se decía de izquierdas. Y al final todo acaba saliendo, ¿no? Entonces, Temer es totalmente inexpresivo. Y con esto, todo que estamos mirando en Brasil, esta convulsión social que se está montando en Brasil, yo no sé si va a tener mucho tiempo para gobernar, porque la calle está saliendo y yo he visto esto en Brasil ya. Cuando la calle decide salir, sale, y son 206 mil millones de personas. Es mucha gente. Es que además, yo creo que merecía la pena discutir esto del pacto lulista, ¿no? Porque eso dice mucho sobre el papel que tú hablabas antes de Brasil en el mundo y en América Latina, ¿no? ¿Cuál era realmente el proyecto de Lula, ¿no? Más allá de los juegos florales
entre élites, ¿no? El proyecto de Lula era la construcción de un capitalismo nacional, curiosamente, más allá del poder de las élites. Es decir, el Estado, que en Brasil es muy importante, Itamaraty, que es muy importante, se ponen de acuerdo desde su autonomía relativa para construir un nuevo modelo de desarrollo en Brasil, o al menos intentarlo. Eso hace que para enfrentar esa tarea tienen que ganar autonomía. Esa autonomía la garantiza el Estado. Y desde el Estado ellos van a intentar construir una nueva economía y un nuevo papel en el mundo. Las dos cosas están relacionadas. Es decir, la independencia nacional y la construcción de un nuevo modelo de país están relacionadas. Por ejemplo, la presidenta que ha sido destrozada, porque no digo destronada, sino destrozada, después de 17 horas de debate, ella decía, nos atacan porque no hemos querido ser imperialistas, porque no hemos querido tener un comportamiento imperialista. Eso le di yo mucha importancia. Es decir, ellos iban a jugar frente a la burguesía paulista que viene a tener una política internacional que venía a decir, nos repartimos el poder con Estados Unidos. Que eso tiene una dificultad tremenda por el enorme poder de la élite y específicamente de los medios de comunicación bajo el control de la élite. Ahí está. Es decir, han consentido el pacto lulista mientras que había dinero para financiarlo. Una vez que no había ese dinero, la élite han hecho una insurrección, han colaborado a la insurrección y han aplicado el manual del Chap, que eran los golpes blandos, y sobre eso han estado trabajando. Pero para mí la clave es, ¿eso es irreversible? Yo creo que no. Mi opinión es que Brasil no va a ser destrozada como potencia emergente, ni la población lo va a aceptar. Es decir, yo creo que eso va a seguir actuando. Lo que ocurre es que ya no habrá más esa posibilidad, creo, de buscar una burguesía nacional que te apoye en un proyecto de independencia nacional y de integración latinoamericana. Yo creo que eso es lo que se pone fin en el proyecto de Lula. Y que lo que venga ahora sería la reconstrucción de un nuevo tipo de Estado que seguramente emergerá. ¿Por qué? Porque la corrupción, lo que ha ocurrido ahora con este impeachment, ¿qué es? Las élites corruptas se han puesto de acuerdo para quitar a una presidenta para seguir la corrupción. Pero luego la corrupción es sistémica, ¿no? Me quedo con esa reflexión. El éxito político es normalizar lo extraordinario. Es una pelea desigual. Muchísimas gracias a los 6. Un gran debate una vez más. Gracias a vosotros. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.